Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestro panel de debate sobre un tema súper interesante que fue elegido por los socios. Estamos nosotros cumpliendo nuestro aniversario número 14, la PROCONS, Asociación de Profesionales de la Construcción. Y en conmemoración a esto, decidimos hacer una serie de charlas de las cuales los temas fueron elegidos y votados por nuestros socios. Hoy vamos a estar hablando del ejercicio de la profesión de las personas extranjeras en el Paraguay. Entonces, le damos la bienvenida a todos los participantes, a los socios de APROCONS, a los miembros de otros gremios de la construcción que están presentes, y a nuestros panelistas, el doctor Christian Kemper, y también contamos con la presencia de la directora de proyectos de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, la arquitecta Rocío Duarte, que nos van a hablar sobre estos temas, y después vamos a abrir el micrófono para poder conversar, debatir, hacer preguntas, contar experiencias y poder enriquecer, ¿verdad? Este tema que es súper interesante en esta coyuntura que tenemos ahora, donde tenemos la ventaja y tenemos los buenos vientos que están viniendo hacia Paraguay. Tenemos una economía pujante donde están entrando inversiones extranjeras. La tecnología también está mejorando con los aportes extranjeros. Entonces, todo esto crea una serie de dudas, de repente incomodidades para los profesionales locales, y la idea es poder esclarecer todas las dudas que tenemos para poder trabajar de manera correcta y bajo las leyes. Entonces, Rosana nos va a apoyar con la editorial y un breve resumen de los currículums de nuestros panelistas. Muchas gracias y bienvenido a todos. Y buenas noches. Por un lado, le tenemos al abogado Christian Kemper, que es abogado por la Universidad Nacional de Asunción. Ha realizado también cursos en Derecho Penal realizado en la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho de la Empresa del Instituto de Derecho Empresarial del Paraguay y la Universidad Católica de Asunción. Su especialidad consiste en asesoramiento y consultoría en el campo empresarial, comercial. Cuenta con amplia experiencia asesorando a firmas locales y extranjeras para la realización de obras civiles de importancia. Desempeña también cargos directivos en distintas empresas y en algún momento se ha desempeñado como asesor de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, CAPACO, como asesor jurídico de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios, CAPADEI, y también como colaborador de la unidad de Doing Business. Bienvenido, doctor Kemper. Muchas gracias. También, sí, también le tenemos a la arquitecta Rocío Duarte de Busto, que es arquitecta por la Universidad Nacional de Asunción. Ha realizado cursos de gestión de contratos de obras públicas, adjudicación y contratos. Se ha desempeñado de manera independiente y dependiente en el sector privado, en diseño de interiores, digitalización, remodelación, ampliación, regularización municipal. Desde el año 2015 hasta la fecha, presta su servicio en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, primero en la unidad evaluadora de proyectos, luego como directora en el Departamento de Obras Públicas y actualmente como jefa en el Departamento de Arquitectura. Buenas noches, arquitecta Duarte. Muy buenas noches a todos y un gusto estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias por participar. El doctor Kemper empezará su ponencia. Está habilitada la función para compartir pantalla si de repente quieren
compartir algún material. Excelente. Bueno, antes que nada les agradezco muchísimo la invitación. Les agradezco a ustedes que se tomen el tiempo de estar presentes y de tratar de compartir algo de información acá para aclarar cualquier duda que sea necesaria. Bueno, básicamente la idea de analizar de profesionales extranjeros en el ámbito de la construcción es el motivo de esta charla. Para ello hicimos un pormenorizado de cuál es el marco normativo que establece esta posibilidad. De hecho, el análisis se inició ahí, lógicamente, como cualquier análisis jurídico, y a partir de ahí vamos entrando en el marco de leyes y luego administrativas y en regulaciones de índole institucionales como la municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas, y encontramos que claramente está el camino que pueda acceder a una oportunidad de trabajo en Paraguay, solo que eso conlleva una serie de pasos que deben ser cumplidos de dar cumplimiento, valga la redundancia, a las normativas que regulan los procedimientos de su inserción en el mercado laboral. Entonces, lo que ocurre acá es de que una persona viene, una persona extranjera viene, o sea, analicemos primero el título del paraguayo. Un estudiante paraguayo que se recibe en la universidad se llama un título de grado, un título universitario como arquitecto o como ingeniero. El primer paso que esta persona debe hacer es presentarse en el ministerio registre ese documento. Y en ese momento estas personas están habilitadas para ejercer la profesión en todo el territorio nacional. Básicamente el extranjero entra en esa misma posición. Teniendo el título universitario, él tiene que hacer las gestiones frente al Ministerio de Educación, dependiendo de la naturaleza del oficio de la persona que trae el título, de hacer una consulta a la entidad educativa especializada en el campo de la persona para obtener un informe técnico. Este informe técnico lo que hace es revisa la malla curricular de esta persona, o sea, la estructura de lo que estudió en el campo de todas las asignaciones que tuvo que pasar para poder llegar a ese título y ve su correspondencia con las mallas curriculares locales. Entonces, ese informe técnico lo que hace es macheo de información para ver si cumple con todas las cantidades de horas y si cumple con los plazos que están establecidos en la Ley de Educación Superior. A partir de ahí, si esto se cumple, esta persona recibe, o sea, se produce un informe técnico que es remitido al Ministerio de Educación para sacar su dictamen y, lógicamente, homologar el título profesional. Una vez homologado ese título, estaría supuestamente en condiciones de realizar tareas profesionales en Paraguay. ¿Por qué digo supuestamente? Porque también existen otros marcos normativos que incluso están mencionados en la Ley de Educación Superior, que es la que está en homologación, que es el cumplimiento de las normas migratorias. Entonces, ¿es posible cumplir las normas migratorias? Claramente sí. Lo que ocurre es que esta persona tiene que hacer el proceso correspondiente para pedir su radicación temporal, aunque sea, para poder tener la legitimación activa de presentarse al Ministerio de Educación y decirle, por favor, homologuen mi título porque deseo realizar actividades remuneradas acá en Paraguay. A su vez, produce una prohibición en realizar tareas dentro del territorio nacional si uno no tiene la categoría de radicación correspondiente. Entonces, cuando uno entra como turista
uno no puede venir a realizar tareas remuneradas porque eso produciría una contravención a lo que es el artículo 30 de la Ley de Migraciones, que dice que cualquier extranjero que sea admitido como no residente, eso quiere decir que el extranjero entra al país de cualquiera de las descripciones que están enumeradas en la ley de residencia, o sea, en la ley de migraciones, perdón, que pueden ser pasajeros en tránsito, tránsito vecinal, pueden ser periodistas, pueden ser inversores, pueden ser turistas. Esta es la categoría a la que se denomina no residentes. Quiere decir que una persona que vino de visita por un plazo que le permite la norma migratoria, que es hasta 90 días de permanencia en ese carácter, y sencillamente se pone a trabajar. Eso produce la posibilidad de que esta persona sea expulsada del país. Entonces, ¿por qué pongo énfasis en esto? Porque es el único procedimiento más taxativo que hay respecto al cumplimiento de las normas migratorias para las personas que ingresan y quieren desarrollar tareas remuneradas. La ley de educación superior, cuando trata el capítulo de la homologación de los títulos, al final dice claramente, de cumplir con todos esos requisitos, tiene que cumplir la norma migratoria. Es ahí donde se hace importante resaltar el alcance de la ley migratoria, porque es uno de los que van a encontrar si estas personas no hacen sus radicaciones temporales como deben hacer. O sea, en resumen, cualquier ingeniero o arquitecto extranjero que se encuentre desarrollando en Paraguay y tareas remuneradas tiene que estar debidamente acreditado en migraciones, en el carácter correspondiente a los efectos de que él pueda, a su vez, su acción correspondiente ante el Ministerio de Educación para la homologación de su título de grado. Y con eso, además, lógicamente, del cumplimiento de la tributaria y de la Secretaría de Estado de Tributación, no vemos ningún inconveniente de que se puedan realizar estas tareas. El beneficio que trae esto, lógicamente, el intercambio de tecnología, eso es categórico, ¿verdad? El intercambio de experiencia para mí es lo más importante y es una cosa que se ha visto enormemente reflejado en lo que fue el cambio constructivo en Asunción desde el 2011 hasta hoy. Ese es el periodo que abarca la ciudad y tiene mucho que ver con coyunturas políticas, movimiento de capitales a nivel Sudamérica y eso trajo aparejado, lógicamente, la intervención yo creo que fue muy válida y muy buena para lo que es la construcción nacional. Respecto a lo que es el marco normativo de las personas que una vez cumplidos todos empiezan a trabajar en cualquier empresa, ya sea en régimen de dependencia o crean sus propias empresas y se ponen a desarrollar tareas, también tiene una parte administrativa. Parte de eso es el registro en el Ministerio de Obras Públicas, que tiene un procedimiento bastante sencillo, quiero entender, de presentar las documentaciones correspondientes ahí. Y a partir de ahí uno puede, por ejemplo, en la Municipalidad de Asunción, solicitar la patente profesional. Esto todo está establecido en el Reglamento General de la Construcción, que es una ordenanza del año 90, que establece todos los procedimientos. Y en esa ordenanza están todas las categorías de constructores que existen, están todos los requisitos y los tipos de obras que estas personas pueden llevar adelante según esas categorías. Ahora, esa es una norma municipal, lo que es Asunción. En el análisis que estuve haciendo, no encontré esa misma categorización en las normas que analizamos, porque son muy específicas de la construcción, por eso nomás.
La norma de educación superior es de carácter general para los títulos de grado, ¿verdad? No sé a ver, Rocío, vos nos puedes dar una mano con el tema de lo que es específicamente eso. Bueno, buenas noches a todos de nuevo. Actualmente estoy en el Ministerio de Obras Públicas, perdón por la voz porque estoy un poco afónica, como jefa del Departamento de Arquitectura. Hace prácticamente muy poco tiempo volví al departamento, pero manejo más o menos algunos temas, ¿verdad? Actualmente el Ministerio de Obras Públicas está creando una base de datos digital ya para poder incursionar en este tema de los registros profesionales vía web, ¿verdad? Hoy en día todos los profesionales tienen que ir físicamente al ministerio a gestionar esto, ¿verdad? Ahora estamos en una sección de prueba, vamos a decir, de todo lo que es estos registros. Entonces, cada profesional desde su casa, desde la oficina, va a poder realizar este trámite, enviar la solicitud vía web, ¿verdad? Vamos a decir, en el sistema que se va a generar, y luego esos, una vez aceptado y corroborado que esté en orden, va a poder pasar a retirar nada más, ¿verdad? O sea, es una facilidad y es una primicia que le estoy dando, porque está en modo de prueba todavía y cargando los datos y la base de datos, ¿verdad? Bueno, el tema de los registros profesionales, así como usted bastante bien lo estuvo explicando, ¿verdad? La parte para los registros, o sea, de los títulos extranjeros, sí o sí, nosotros estamos solicitando que estén homologados por el MEC. Es un requisito que no puede faltar. Sí o sí tiene que estar homologado por el MEC, ¿verdad? Nosotros solamente llevamos, vamos a decir, un registro de listado de profesionales que haya dentro de lo que serían los arquitectos y dentro de toda la variedad de ingenieros, ¿verdad? Ingenieros civiles, informáticos, ambientales y en todas sus ramas, así también como topógrafo y los licenciados en ciencias geográficas, ¿verdad? Esos son los registros que tenemos actualmente. No podría dar un número porque son muchos y como le digo, estamos actualizando el sistema, estamos haciendo una migración de todo lo que es por formato físico a digital. Entonces estamos cargando y todavía no tenemos un número exacto. Puedo compartir con el grupo también en breve lo que sean los requisitos para renovación o para inscripción por primera vez, ¿verdad? De estos registros profesionales. Y últimamente realmente tenemos mucha gente que acude al Ministerio de Obras Públicas en cuanto a estos trámites, porque realmente se está solicitando para todo tipo de trabajos, ya sea para licitaciones, para carpetas municipales o para cualquier tipo de trabajo, ¿verdad? Más hoy en día, hace un tiempo, se está pidiendo bastante, ¿verdad? O sea, es algo que nosotros estamos recibiendo aproximadamente, estamos generando entre 20 a 30 registros por día y sin decir, o sea, cabe recalcar esto que en los meses de enero, febrero y marzo son los meses donde más profesionales acuden a renovar su patente, ¿verdad? Porque la vigencia de estas patentes sería desde el 1 de enero, o sea, el 2 de enero, ¿verdad? Hasta diciembre, hasta el 29, 30 de diciembre. O sea, es por un año. Por más que nosotros renovemos, por decirlo así, el 10 de octubre, tendríamos que volverlo a renovar el 2 de enero, porque es de enero a diciembre va eso. Y el trámite es muy sencillo, así también como estuvo hablando el abogado Kemper. Para generar un registro profesional por primera vez, tendría que, actualmente, hoy, ¿verdad? Que estamos manejando todavía en físico, tiene que presentarse el titular para completar el legajo y hacer el registro de firmas. Se acerca con el título, una copia autenticada del título, ambas caras, una buena copia que sea legible, en ambas caras, porque se tiene que ver justamente todo lo que es
los sellos del MEC y los sellos de la universidad. Esos son para títulos nacionales, estamos hablando. Acompañado de 2 fotocarnet del tamaño de 3x3 y fotocopia autenticada también de cédula, ambas caras. Solamente esas 3 cosas necesitamos y con eso nosotros ya formamos lo que es el legajo del profesional para poder inscribir por primera vez. Para la renovación, que sería para el año siguiente, el trámite ya podría ser realizado por otra persona, por una persona autorizada. Basta con que esa persona traiga una autorización por parte del profesional que va a gestionar eso con una copia de cédula, donde eso nosotros añadimos al legajo. Y con eso ya puede volver a renovar. Y una fotocarnet actualizada, nada más. Esos son los requisitos. Ahora, para títulos extranjeros, así como habló el abogado, sí o sí necesitamos también el título, pero con la homologación. Necesitamos sí o sí que esté homologado. Esa homologación a veces varía de acuerdo al año vigente. Hay títulos que nos llegan que son de otros años y que fueron procesados en el MEC de una manera diferente, porque un tiempo estuvo vigente una ley que era la 1252 y solamente pedía un reconocimiento. Luego pedía en otra ley que luego fue citada, se pedía la resolución del CONES, pero hoy está vigente por resolución del MEC 5867, a partir del año 2017, rige la homologación, ¿verdad? Que es el proceso final que nosotros estamos solicitando para todos los títulos extranjeros. Y, por supuesto, acompañado también de la fotocopia de cédula y las 2 fotocarnet, ya esa persona puede inscribirse, o sea, puede sacar su registro profesional sin ningún problema. Gracias, arquitecta. Doctor, ¿nos puede hablar un poco sobre la ley 979, sobre el registro profesional? Entiendo que está vigente esa ley. Sí, es muy interesante, una ley sumamente vieja y en el ramo vigente no está tachada como derogada, digamos. Entonces, es la ley que reglamenta el ejercicio de las profesiones de ingeniero, arquitecto y agrimensor o topógrafo. Entonces, esta misma ley, antes, haciendo un poco relación con lo que explicó Rocío recién, en el artículo 7, justamente menciona que el Ministerio de Obras Públicas lleva este registro de todos los profesionales, ¿verdad? Y en ese sentido, me pareció interesante mencionarle a ustedes, ¿verdad? De que el registro del MOPC, ningún profesional puede dar trámite a una patente profesional en ningún municipio. Entonces, si uno analiza la actividad de una persona y no haya hecho estos procedimientos, vamos a encontrar de que primero no tendría patente profesional. Al no tener la patente profesional, es posible que no tenga el registro en el MOPC. Al no tener el registro en el MOPC, es posible que no tenga homologado su título conforme al procedimiento establecido en la norma. Es posible también que esté en incumplimiento de la ley migratoria. Entonces, es como una cadena de pasos que se tienen que dar, que son claramente posibles para lograr acreditarse legalmente en las actividades profesionales que se pueden desarrollar en el ámbito de la construcción, o sea, en el ámbito de la ingeniería y de la arquitectura, que es lo que estamos hablando. Es súper interesante ver cómo las distintas instituciones se van relacionando. Incluso en este procedimiento de homologación, las
Cuando el profesional extranjero se presenta ante el Ministerio de Educación y le dice, por favor, homologuen mi título, acompañando la documentación de legalidad que corresponde, el ministerio selecciona a la entidad educativa que va a hacer el informe técnico que les mencioné antes. Una vez que la entidad es seleccionada, recibe ese pedido y tiene para despedirse. Y ahora, ¿qué ocurre en este momento? Acá interviene otra vez el CONES. ¿Y el CONES qué hace? Verifica, para que esa entidad pueda hacer ese informe técnico, tiene que estar en cumplimiento a través de toda la normativa del CONES. Entonces es muy interesante cómo el procedimiento hecho como para que uno tenga que cumplir todo para poder estar acreditado debidamente. Y eso me resultó muy llamativo, como hay distintos filtros que si un profesional extranjero se presenta en un lugar con un título homologado y con un registro del MOPC y con una patente profesional, uno puede estar hizo todo el procedimiento correspondiente. En ese sentido, yo no veo ningún impedimento de darle cabida a los hermanos extranjeros. Doctor, te hago una consulta. ¿Y qué pasa en caso de contravención? Ya nos mencionaste que en caso de que incumpla la ley migratoria, el extranjero podría ser expulsado del país. Pero si cumple con la ley migratoria y no está cumpliendo con estos requisitos administrativos, por ejemplo, el registro en el Ministerio de Obras Públicas, y está ejerciendo la profesión de arquitecto e ingeniero, ¿qué potencial consecuencia tienen estos profesionales? Bueno, claramente en ese momento es lo mismo que uno acuda a un abogado que es abogado argentino y le hagas una posiblemente cometa un error por no conocer los procedimientos o las normativas locales, o se supone que debe conocer por lo menos si es debidamente acreditado acá, ¿verdad? Estrictamente en materia, como conversábamos un poco antes de que inicie el panel, las cuestiones que pueden derivarse en la ley penal, digamos. Estábamos hablando de lo que es de la declaración falsa y hasta te diría que con un poco de habilidad, un buen abogado, esto por el tema de intervenciones peligrosas en la construcción, que es otro tipo penal. Ahora, el problema de entrar en un análisis de sanciones penales, el foco de la discusión acá, sino que deberíamos de tratar de analizar realmente si una empresa constructora es responsable o no al ingresar a su plantel a un profesional que no está debidamente acreditado, ¿verdad? Además podríamos también estar en el ámbito de un incumplimiento de las normas de la previsional, de previsión social. Si ingresa una persona como y esta persona por no tener la documentación en regla, no se le está dando cumplimiento de lo que es las normativas laborales, entonces realmente yo creo que la empresa constructora es la que corre el mayor riesgo en ese momento, a más de no poder hacer la delegación de la responsabilidad en un profesional, no tiene la documentación en regla. Es lo mismo que, a ver, vamos a tratar de hablar en el idioma de ustedes, ¿verdad? Es lo mismo que firmar un cálculo estructural hecho afuera que te mandan y presentar. Es más o menos lo mismo, yo creo. Pues, nadie en su sano juicio va a hacer eso, ¿entendés? Porque te al cuello o no, ¿verdad? Pero no, esa incertidumbre es la que yo creo que no es tolerable, ¿verdad? Como sanción específica yo no encontré nada, Carlos. No encontré ninguna sanción específica. No sé si Rocío tiene experiencia en algún tipo de procedimiento sancionatorio. Ahora, en materia normal,
encontré varias cosas, lo interesante. Pero toda la norma supone la regularidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, la municipal, por ejemplo, le sanciona al profesional y entiéndase profesional a la persona debidamente acreditada, ¿verdad? Entonces, no es un poco el supuesto que vos querés instalar, ¿verdad? No hay que instalar, quiero ver todos los potenciales casos que se puedan dar, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, vos que conocés tanto de la ley municipal, las obras tienen que tener un profesional encargado en la obra, porque está el que firma el plano y después está el que está como responsable de la obra. Todas las obras tienen que contar con un responsable, un profesional en la obra. Es así, porque también se dan los casos de que se le ponen a arquitectos, o se le llaman los ingenieros junior, que de repente son estudiantes, no son de edad profesionales. ¿Qué dice la normativa sobre eso, Cristian? Ahí es súper interesante, esa es una eterna discusión siempre de cuando uno firma como profesional, y ahí se habla de proyectista, de constructor. Normalmente a veces firma el proyectista y construye. Y eso hace que de repente el deslinde de responsabilidad tenga que darse ya en el marco de un proceso judicial. Por ejemplo, en el caso que ocurra, a ustedes le contratan para desarrollar un proyecto. Ese proyecto, ese contrato contempla la firma de los planos del proyecto a ser presentado, pero entonces vos cobrás por el proyecto ejecutivo y ponele que te incluya la firma de los planos de presentación municipal y que tu contrato tenga una suerte de éxito con ese negocio y lo haces. Entonces, presentar la documentación, aprobar los planos y después el cliente te dice que va a construir otra persona. Entonces, ahí surgió un mecanismo muy interesante en la municipalidad que se llama retiro de firma profesional. Y cada vez que ocurre eso se arma un despelote, ¿verdad? Porque el plano aprobado, al no ser ejecutado por la persona que firmó y que esta persona se enojó y no quiere que su firma aparezca por justamente la responsabilidad que vos estás indicando ahora, presenta una nota y solicita el retiro de firma y le obliga al propietario a presentar planos nuevos con un nuevo profesional. Ese es el procedimiento que se usa normalmente en la municipalidad de poco más de 260 municipios. Existen 260 posibilidades distintas de interpretarse esto, ¿verdad? Partiendo de la premisa que todos los municipios tengan que tener un reglamento de construcción y que esté tan detallado, ¿verdad? A los efectos de la determinación de las prerrogativas y responsabilidades, cada profesional copartícipe en la obra como obra en sí o encuadrada en el marco urbanístico de la ciudad, reconoce las siguientes funciones, dice: proyecto y construcción. O sea, claramente la norma separa el proyecto de la construcción. Dice que claramente el responsable es el constructor. Entonces, eso cae de maduro porque en un proceso judicial, puesto que les comenté recién, al presentar el contrato de obra, el responsable va a ser el constructor, ¿verdad? Ahora podremos discutir otra vez quién es el responsable si el problema es... Entonces nos vamos al Código Civil y tenemos la responsabilidad decenal que está establecida ahí, o el ingeniero que firmó el cálculo estructural y pudo haber cometido un error, ¿verdad? Todos esos son deslindes dentro de la estructura de una construcción, ¿verdad? Donde no estructura en el sentido propio de la construcción, sino en la estructura legal, en la estructura documental de una obra. Y ahí es donde se van produciendo los distintos deslindes. Y ahí es donde yo digo que tener un profesional que no esté debidamente acreditado en el trabajo y que sea un profesional que haya tomado decisiones y que haya tomado, se haya tomado prerrogativa de decidir que se haga de una manera determinada una cosa y que después tenga que firmar otro, eso es donde está el riesgo para
las empresas que contratan profesionales que no están debidamente acreditados, porque vos no podés deslindar la responsabilidad. Ese es el problema. Es muy difícil, lógicamente, ir ileso de un problema judicial donde en un edificio haya un problema estructural, ¿verdad? Porque claramente en algún momento alguien te va a decir, el cliente siempre te va a decir eso. Ahí, gracias, Cristian. Ahí la arquitecta María Luz pidió la palabra. Sí, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la locución del abogado y de la arquitecta. Y yo quería hacer una pregunta, ¿verdad? Sobre el tránsito temporario de los profesionales. Porque estábamos hablando de las leyes migratorias y para ejercer una profesión tiene que tener una radicación permanente. No puede ser una radicación temporal. Es eso lo que nosotros estamos discutiendo en el Mercosur. Pero el 16 de diciembre del 2021, Bolsonaro firmó el acuerdo del libre tránsito de profesionales dentro del Mercosur, específicamente dentro del Mercosur. Y los estados partes tienen que ir homologando. Entonces, yo quería saber, desde los gremios, todos estamos preocupados por ese tema, porque desde 1991, que se firmó el acuerdo del Mercosur, se dijo que íbamos a limar las asimetrías legales para poder llegar a este momento de abrir el libre tránsito de profesionales dentro del Mercosur, entendiéndose siempre que es tránsito temporario, que es el ejercicio temporario de las profesiones. Entonces, a mí, como Paraguay no homologó, por ejemplo, la decisión 25, que todos los otros países homologaron, y la decisión 25 dice claramente que son los gremios profesionales los que van a atender las tratativas de cómo se va a dar ese libre tránsito de profesionales dentro del Mercosur. Entonces nosotros como Paraguay, ¿cómo estamos pensando hacer desde el Ministerio de Obras Públicas y desde los gremios profesionales? ¿Cómo vamos a hacer ese? Por eso mi pregunta específicamente va para la arquitecta Rocío, ¿verdad? Si es que ya se pensó en cómo se va a dar ese libre tránsito de profesionales, porque ahora en la semana que viene va a haber el reunión del Mercosur acá en Paraguay, porque nosotros teníamos la presidencia pro tempore. Entonces, nos preocupa un poco porque la ley de colegiación, que era una ley del ejercicio profesional del ingeniero, arquitecto y demás profesiones, en el 2014 casi salió, pero fue vetado por el Ejecutivo. Ahora estamos pensando en presentar de vuelta la ley de colegiación, ¿verdad? Pero realmente no me imagino cómo se va a hacer ese libre tránsito de profesionales, siendo que nosotros no tenemos colegios de ley. Todos los colegios que existen son, y eso es en cuanto al Mercosur, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitaríamos habilitar un registro temporario de profesionales del Mercosur. Y si es que eso ya se va a dar, o nos vamos a reunir, o nos van a avisar, ¿cómo vamos a hacer eso? Es un poco mi preocupación. Bueno, antes que nada, actualmente, en el tiempo que yo estoy trabajando en cuanto a registros, el 100% de los registros que se expiden actualmente son de profesionales radicados aquí en Paraguay, ¿verdad? Ese tema de los registros temporarios está todavía en análisis y se va ya a incluir en lo que sería dentro de este nuevo sistema informático de expedición de registros y patentes profesionales, ¿verdad? Entonces, está todavía en tratativa eso y por supuesto que nosotros vamos a estar informando a través de las redes sociales, de las páginas del ministerio, cómo se van a llevar a cabo estas cosas, ¿verdad? Estos trámites. Si me permitís, Rocío, ahí
está previsto en la ley de migraciones y te pido disculpas, María Luz, me faltó conversación con un gran amigo mío, abogado, que trabajó mucho tiempo en la asesoría jurídica justamente de Mercosur. Y es una de las en el tintero si existía algún tipo de acuerdo suscrito a nivel Mercosur que permita una modalidad que vos ahora me informaste y te agradezco. Sí, Decime. el 16 de diciembre del 2021, Bolsonaro firmó, fue el último acuerdo marco que firmó Bolsonaro y le entregó la presidencia pro tempore a Mario Abdo, a Paraguay, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, nosotros desde CIAN, que es una comisión de integración de arquitectura, ingeniería y agronomía del Mercosur, estábamos preocupados porque Argentina tiene la ley del ejercicio profesional. Brasil también tiene consejos profesionales de arquitectura y urbanismo. Uruguay ya tiene la colegiatura de médicos y de ahí en más ya va a ser más fácil la colegiatura de las otras profesiones. Entonces, lógicamente, nosotros estamos de acuerdo que vengan profesionales extranjeros, pero que se les exija exactamente igual que nos exigen a nosotros los profesionales paraguayos. ¿Por qué? Porque es una garantía para la sociedad de que tengan un ejercicio legal de la profesión. Entonces, cuando vienen extranjeros, hacen proyectos, incluso a veces ni siquiera vienen, mandan por internet sus proyectos, ¿verdad? Entonces, eso se llama ejercicio ilegal de la profesión y tiene sanciones civiles y penales. Gracias. Bien, buenísimo. Ahí estamos Sí, entrando pero otra vez. Sí, a ver, discúlpame, Agustín. no, en realidad ningún proyecto entiendo que puede estar suscripto por algún profesional que en Paraguay no tenga su matrícula o su habilitación. O sea, cualquier proyecto que no tenga la firma de un profesional en la circunscripción de Paraguay, de un profesional que no esté con su matrícula, no podría ejecutarse. Directamente estamos hablando que no solo que el profesional está actuando de forma ilegal, sino también la construcción de ese proyecto está haciendo de forma ilegal. A ver. Pues hay. También Sí, hay hay. un tema de propiedad Es más, hay intelectual, ¿verdad? carteles explicativos sobre la calle Mariscal López. Bueno, aparte de eso, de que el proyecto es un bien, una propiedad intelectual de quien lo concibe. No puede venir a firmar otra persona que no lo hizo, ¿verdad? Eso es la parte de proyecto. La construcción sí puede una empresa constructora construir, ¿verdad? Pero la parte de proyecto, si yo no puedo como arquitecta firmar el proyecto ajeno, eso es falta de ética y es también una sanción, merece también una sanción. Y como ustedes saben, hasta en la calle Mariscal López hay carteles enormes, arquitectos, fulano de tal, que son de otros países, ¿verdad? Que no están matriculados acá. Ahí, Ahora, ¿quién ejerce el control de eso? Es nuestra pregunta. sí, ahí entramos en un campo súper interesante otra vez, que son Sí. dos aristas distintas. Sí, yo en Generalmente, principio, permiso. como Eh, abogada, agrego Generalmente que... No, perdón, acuden al ministerio, perdón, generalmente acuden al Ministerio de Obras Públicas personas particulares consultando si tal o tal profesional es realmente está acreditado en tal profesión, ¿verdad? Y nosotros no podemos dar datos personales de ningún profesional, ¿verdad? Entonces, a lo que nosotros nos remitimos es si está registrado o no está registrado, cuando va Claro. alguna persona particular con esas inquietudes, ¿verdad? Porque hoy en día cualquiera se hace llamar por arquitecto, ingeniero, lo que sea, ¿verdad? Entonces, solemos recibir varias consultas nosotros, ya sea de forma física o telefónica, ¿verdad? Entonces nosotros respondemos esas dudas, pero porque a veces nos dicen, me estafaron o me mintieron o Sí. hay cierta irregularidad, entonces dame tal dato, ¿verdad? Y nosotros no podemos
dar esos datos libremente a cualquier persona, ¿verdad? Porque también tenemos que proteger los documentos que tenemos. Entonces nosotros sí, tal persona está inscrita o no en tal profesión o en lo que está preguntando, ¿verdad? Entonces sería ya otro camino legal si esa persona querría hacer cierta consulta, si tiene alguna duda, ¿verdad? Porque en otros casos, ya cuando esto se vuelve un poco más serio, la fiscalía suele hacer sus consultas ya en casos particulares, cuando hay irregulares, cuando el particular hace la denuncia, ¿verdad? Entonces ahí sí nosotros podemos obrar y responder de forma oficial y compartimos el legajo del profesional si es que existe. Hay muchísimas consultas que se hacen de parte de la fiscalía donde a veces no existen esos profesionales, ¿verdad? Por ciertas irregularidades ellos consultan. Nunca, no se aclaran esas irregularidades, solamente consultan. Fulano de tal ejerce la profesión de arquitecto con cédula tal. Y nosotros a veces no tenemos, muchas veces no están en nuestros registros, ¿verdad? A veces sí encontramos, sí, y facilitamos el legajo, y otras veces no encontramos esas personas. Pero entendemos que son irregularidades que la ciudadanía está sufriendo, ¿verdad? Agustina, ¿vos Bien. querías mencionar algo? Sí, yo primero como abogada, que uno puede hacer el proyecto, la ejecución del proyecto, pero también puede ceder los derechos intelectuales sobre ese proyecto a cualquier colega o ingeniero, que al fin y al cabo va a ser quien firme ese proyecto el que va a tener toda la responsabilidad, ya sea de la ejecución y de que el proyecto salga bien, ¿no? Y es la cara visible. Y desde mi punto de vista profesional, lo que he visto sobre licitaciones de Paraguay, que siempre se fomenta el trabajo paraguayo y que se trabaje con ingenieros, arquitectos y profesionales de Paraguay. Y como empresa extranjera, siempre también es lo que uno busca, tener el profesional residente para una mayor ejecución de la obra y por la cultura, que muchas veces se necesita. Uno desde afuera no sabe cómo es la cultura de la obra o de la ejecución. Eso. Bueno, ahí, si me permitís, un poco en relación a lo que dijo Agustina y lo que dijo María Luz. Cuando le decía que había 2 aristas, ahora hay 3 ya. Ahora le voy a decir la primera, vuelvo para atrás. Me mandan un proyecto de construcción por mail. Ahí estaríamos ante una situación con distintos análisis. Uno ¿es remunerado si no se pagó o no se tributó o no? Una cuestión tributaria, para empezar. 2, intelectual. Ley 1328/98, derecho a autor. Entonces, un poco en relación a lo que decía Agustina, esto me tocó trabajar en mi tesis de maestría, hice un capítulo sobre esto, y me pareció súper interesante porque era sobre fideicomiso de construcción. Y el tema de la titularidad de un proyecto, resulta que el autor nunca transfiere la titularidad de la obra, transfiere la facultad de construir esa obra al que le contrata. Siempre dueño de la obra. Y el que construye lo puede hacer, el que contrata esa obra lo puede usar una sola vez, y para usarla otra vez tiene que volver a pedir el permiso del autor. Y ese permiso se llama licencia de uso. Entonces, esa licencia de uso está dada en un marco contractual y es posible de acuerdo a lo que dijo Agustina recién. Entonces, es válido, está expresamente establecido en la ley, y si tiene el consentimiento del autor, realmente poco o nada se puede hacer al respecto, que se haya cumplido con la normativa tributaria, si es un trabajo remunerado y eso tiene sus condiciones específicas. Dictamen para una empresa española, por ejemplo.
yo necesariamente igual tengo que emitir una factura legal para ello y hacer el pago de los tributos correspondientes por el servicio prestado en mi país, ¿verdad? O sea, esa es el mecanismo legal, digamos. Y un poco respecto al tema del Mercosur, que es el único punto que me quedó pensar a fondo, era de que así como está dado el marco normativo actual en relación a los puntos que hablamos anteriormente, es muy difícil que se produzca una situación irregular y que cualquier empresa constructora seria avale esas situaciones ante una responsabilidad propia al desarrollar actividades con profesionales que no están debidamente acreditados. Eso yo creo que una de las principales patas de esta mesa es concienciar de que trabajar con profesionales que no están debidamente puede generar un riesgo. Entonces es mucho más fácil evitar ese riesgo porque lo que podés ahorrarte con eso es nada versus el problema que podés llegar a tener. Honestamente es lo mismo que yo contrate a un abogado que no es abogado y empiece a realizar gestiones para mis clientes, no lo haría nunca. Es sumamente riesgoso. Clarísimo, clarísimo de la posición, Cristian. No sé si alguien más quiere opinar o tiene alguna duda de todos los participantes. El micrófono está abierto, ¿eh? Veo que Juan José, el arquitecto Juan José González Cruz, levantó la mano. Buenas tardes, buenas noches, arquitecto. ¿Qué tal? Gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Sí, yo creo que la realidad de que existen profesionales extranjeros que ejercen libremente acá y probablemente sin el registro adecuado es una realidad. Coincido con la arquitecta Cubilla, ¿verdad? De hecho, me ha tocado a mí por razones profesionales interactuar con estudios que estuvieron a través del cliente ejecutando diseños y proyectos. Obviamente no puedo revelar, permítame esa discreción, trabajos, no necesariamente en el municipio de Asunción, sino en otros municipios, ¿verdad? Y incluso proyectos de gran envergadura. Al final, en muchos de estos casos, probablemente el que termina firmando la documentación municipal sea otra persona, otro profesional, con lo cual limpia un poco desde el punto de vista legal o impositivo la situación de ese estudio extranjero, ¿verdad? Pero esas situaciones se dan, ¿verdad? Aparte, recién decía el abogado Kemper, ¿para qué arriesgarse a ser sancionado? Y es el fondo de mi pregunta, porque no me quedó claro, creo que hubieron algunos cortes en la comunicación, abogado Kemper, disculpe, pero entiendo que no hay, no tenemos un marco de sanciones práctico, por lo menos no me quedó eso claro, abogado, profesional Rocío Duarte, arquitecta creo que es, creo que no tenemos antecedentes de profesionales que hayan sido, o empresas o emprendimientos que hayan recibido alguna advertencia, alguna amonestación, alguna multa por tener profesionales que no están debidamente acreditados, o hay algo al respecto. No sé, Cristian, si tenés algún comentario al respecto. Veo que Lisandra levanta la mano también. Quiero aclarar nomás que nosotros como Ministerio de Obras Públicas, lo único que llevamos a cabo es el ejercicio de la inscripción de las patentes, ¿verdad? Ya no, nosotros no nos compete ninguna sanción, ¿verdad? Es más, a modo de comentario, nos suelen llegar también consultas de casos particulares donde nosotros nos
consultan si podemos sancionar a profesionales, ¿verdad? Y realmente eso escapa de lo que es competencia del ministerio. Realmente eso escapa. Porque nosotros lo único que llevamos es el listado de los registros de los profesionales. Después está el otro tema que también comenté hace rato, que es cuando la persona civil acude ¿cómo sería? A la parte penal para ver realmente y hacer por esos canales, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros podemos solamente apoyar con los datos o con los registros que tenemos, el listado de profesionales que tenemos. Más de eso ya no es competencia del Ministerio de Obras Públicas. Gracias, Rocío. Juan José, Rocío, voy a tratar de ser el abogado ahora de alguien que necesita esto, digamos. Lógicamente, en el marco regulatorio no encontré ninguna sanción, categórico. Ahora, cuando entré en el ámbito penal, me tocó trabajar en el Ministerio Público, por ende, en eso, y no es lo que hoy hago, pero el abogado penalista es muy ingenioso, siempre. Entonces, como antes, podríamos entrar en el ámbito de una declaración falsa, podríamos entrar en el ámbito de una se llama intervenciones peligrosas en la construcción, al faltar a las normas técnicas, suponiendo que la norma técnica es infringida, es el incumplimiento documental correspondiente. Podemos entrar en el ámbito de las medidas no privativas de libertad, que hay una que se llama prohibición del ejercicio de la profesión o oficio, pero acá tendríamos que analizar objetivamente si se le puede determinar como profesional a alguien que no tiene acreditado homologado su título. Es un campo muy vidrioso, no te digo que sea imposible, pero habría que explorar si existe algún antecedente en ese sentido, ¿verdad? Pasa mucho con el tema de los médicos que dicen tener cierto rango de medicina y no tienen, y sobre todo el tema de las cirugías estéticas que se ven siempre en la televisión, los problemas muy similar a esto, ¿verdad? Alguien que se presenta como ingeniero y resulta no ser ingeniero y te hace un cálculo equivocado, lógicamente tendrá una responsabilidad diferente, que sí estaba debidamente acreditado y se equivocó, ¿verdad? Ese ingeniero tendrá una responsabilidad seguramente económica y el primero tendrá una responsabilidad económica y además, ¿verdad? Esas son las apreciaciones que yo te podría dar en este momento sobre este tema. Cristian, en la ley 979, que es la del registro del profesional, en el artículo 5 dice, las personas que sin poseer título habilitante en las condiciones exigidas por la presente ley ejercieren las profesiones de ingeniero, arquitecto o agrimensor en cualquiera de sus especialidades, o hicieren pública ostentación de carteles, anuncios u otros medios de propaganda con las enunciantes de ingeniería, arquitectura, agrimensura, estudio de ingeniería, estudio de arquitectura, estudio de agrimensura o cualquier otra asignación que pueda inducir en error al público, sufrirán las sanciones establecidas en los artículos 244 y 245 del Código Penal. Que es más o menos lo que vos dijiste, de que se tienen que retractar, dice en ese artículo del... Sí, espera un rato, Carlos. Acá hay un temita. Y yo no observé ese detalle que vos estabas observando por un motivo de índole legal. La ley es del 64 y el Código Penal nuestro es del 98. Claramente esta ley hace referencia a una derogada. Por eso yo no levanté ese punto, porque resulta que está refiriendo a un artículo que hoy no está vigente. ¿Entendés? Entonces, en ese donde yo tengo que buscar dentro de los tipos penales de la ley vigente, cuál se encuadraría en la conducta desplegada por esta persona para ver
si se reúnen todos los objetivos y objetivos de un tipo penal. Esto puede llegar a ser una clase de derecho penal que yo no estoy en condiciones de darla, porque no soy especialista en la materia. Las clases de derecho penal a las que yo asistí, más o menos es así la charla, y después se hace mucho más complicado otra vez para determinar la responsabilidad de una persona. Entonces, esto se puede analizar claramente, pero deberíamos sumarle a un profesional del derecho penal para ver en qué carácter se puede encasillar, que se llama derecho punible, determinar cuál es dentro de la norma penal, porque es taxativa, o sea, no podés hacer por analogía nada. Si no está ahí, no es delito. Hay que ver en qué tipo penal se subsume esto, ¿entendés? Esta conducta. Yo creo que sí o sí van a encontrar algo, categórico que sí. Permíteme, Carlos, antes de darle la palabra a la participante Lisandra, que tiene la mano levantada, solamente para aclarar que, por suerte, creo yo, en la mayoría de los casos que me ha tocado participar o escucho o tengo algún tipo de información o relación, la incorporación de profesionales extranjeros es de buen nivel, si no es luego alto nivel, por alguna característica del programa, del proyecto, de la envergadura o de su especialidad, que de hecho requiere algún tipo de estudio o de certificaciones que tienen algunas veces los extranjeros más que los locales, ¿verdad? Entonces, no estamos, si yo digo que coincido en que acá hay casi un libre ejercicio de muchos profesionales del exterior, probablemente sin registro, no es que quiera decirle que esté siendo algo mediocre o que podría serlo, pues en algunos casos, pero creo que en nuestro ámbito, por lo menos en lo que a mí me toca haber participado o estar en contacto o tener información, son profesionales especializados de alto nivel. Gracias, Juanjo. Lisandra, adelante, por favor. Sí, muy buenas noches, distinguidos colegas. Muchas gracias por el espacio. Me interesa mucho este tema porque justamente yo sufro mucho en esa área de la discriminación. Yo soy paraguaya, graduada en el extranjero, mi diploma es brasileño y hice la homologación de mi documentación, tengo todo legal, tengo mi registro profesional, mi patente. Y los trabajos aquí de obras civiles en la frontera son muy poco fiscalizados en esa área, principalmente en la parte de seguridad. Porque vienen las empresas brasileñas principalmente, traen todos sus profesionales brasileños, obviamente, ¿verdad? Todos ellos dicen que vienen documentados, registrados en el Brasil, pero eso a nosotros aquí en Paraguay no nos sirve, ¿verdad? Entonces, yo lo que quisiera resaltar y saber si existe un otro ministerio, una otra entidad que puede reforzar esa fiscalización y controlar esos trabajos, principalmente las condiciones de los trabajadores. Yo tuve la reciente experiencia que estuve en una construcción, una obra de gran envergadura. No quiero decir el nombre porque hay muchas obras muchos profesionales que están en esa obra sin documentación, así, sin patentes, sin registro profesional paraguayo, nada, ¿verdad? Ellos vienen documentados con su legado brasileño y ejecutan así como las leyes brasileñas, pero nada de su norma de ANDE, de su norma de contraincendio, de su norma de desagües pluviales y cloacales, ninguno vienen en base a lo que es nuestras normativas. Entonces, no sé si el Ministerio de Trabajo puede ir a fiscalizar esas obras y exigir esa documentación de esos extranjeros que vienen y ejecutan su proyecto así como estaban comentando, como ejecutar nomás, ¿verdad? Que alguien firmó pero esta hora que yo estuve,
los propietarios no quisieron poner ni carteles, nada, ni de que es obligatorio usar casco, ni de que es obligatorio usar zapatones. Entonces las condiciones de seguridad son ínfimas, principalmente, ¿verdad? Sin decir la parte civil, que utilizan el cemento de lo más barato y las condiciones de estructura están muy precarias. Y entonces, si algún día llega a ocurrir ese problema, ¿quién va a abarcar esa responsabilidad, por decir? Esa es una pregunta que lanzo así al abogado Cristian o al arquitecta Rocío. Esa es Lisandra, ¿en dónde vos vivís? ¿Dónde trabajas? ¿En qué parte del Soy de Pedro Juan Caballero. Pedro Juan? Ok. Llámame. Sí. Sí, yo quería aportar un poco sobre el tema del Ministerio del Trabajo. Nosotros tuvimos una charla, no sé si María Luz participó también, hace unos meses con la ministra del Trabajo, donde se le hizo una consulta al respecto, ¿verdad? Y su respuesta fue, la única forma que el Ministerio del Trabajo pueda responder es si se hace la denuncia al ministerio y que ellos tienen solamente, creo que tienen 7 fiscales para todo el país. Y irregularidades hay en todos los rubros, no solamente la construcción. Y si no se hace la denuncia, es imposible que se vayan a fiscalizar de oficio. Entonces, ahí tenés una vía para poder acudir al tema laboral. Y después, lo que es la legislación de la construcción, Cristian va a poder ampliar que cada municipio tiene sus reglas, ¿verdad? Donde tiene sus fiscales, y los fiscales de cada municipio o los inspectores municipales son los responsables de velar por el cumplimiento de primero que si existe el plano, está presentado, si está aprobado, y después si se cumple toda la ordenanza de cada municipio. Ahí es un mundo otra vez de información, ¿verdad? En materia de cumplimiento de normativa de seguridad desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo, el Ministerio tiene un manual de seguridad sumamente completo, súper completo. O sea, la normativa está hecha. Es casi siempre el mismo problema. La norma existe, pero no se cumple, pero no por culpa de las instituciones, por culpa de que los mismos propietarios de los proyectos no cumplen, ¿verdad? Todo cuesta dinero, ¿verdad? Eso hay que saber. Hay muchos factores que intervienen en eso. Las empresas de constructoras serias, en su mayoría todas cumplen, o sea, yo no veo mayormente un inconveniente en el uso de los elementos de seguridad personal. De hecho, para una empresa es un deslinde de responsabilidad respecto a los accidentes. O sea, el hecho de entregarle los elementos de seguridad al trabajador le genera a la empresa un deslinde clarísimo ante el hecho. Entonces, eso por un lado es importante entender y saber que hay distintas normas, entramos de las cuestiones municipales, como dijo Carlos. No todas las municipalidades tienen los marcos normativos completos. Si uno mira el reglamento general de la Asunción, es sumamente completo. Realmente abarca mucho, a mi criterio está un poco desactualizado, pero es una norma bastante completa. Y aprender si se van a Encarnación, si se van a Fernando La Mora, si se van a Ciudad del Este, tienen normas muy actualizadas también. Es muy interesante de repente ver eso, sobre todo en normas de prevención contra incendios actualizadas. Tienen, como citó Lisandra, están las normas de ANDE, las normas de ESAP, normas paraguayas, ¿verdad? Que deben ser cumplidas. Ahora, ¿qué ocurre normalmente? Los municipios que reciben los planos de construcción no siempre abarcan el análisis completo de todas estas aristas en la construcción, ¿verdad? Por ejemplo,
Yo no conozco un municipio en Paraguay donde vos tengas que presentar tu plano de instalaciones eléctricas, por ejemplo. Directamente no se presenta. Básicamente queda en cabeza del profesional y es responsabilidad del profesional. De hecho, el reglamento de la construcción de Asunción, respecto, por ejemplo, a los materiales que mencionaste también, el tema del hormigón, que el profesional a cargo de la obra es el responsable de que se usen los materiales idóneos para ese tipo de obra, ¿verdad? Eso está en un artículo, pero vos está en Pedro Juan Caballero, habría que ahí hay una ordenanza que diga eso por lo menos, ¿verdad? Ahora, quédate tranquila que el Código Civil sí o sí te contiene en ese sentido, porque el contrato de obra que está establecido en el Código claramente involucra todos esos aspectos y es categórico que está incorporado ahí, y eso tiene nivel de ley y no de ordenanza. O sea, es mucho mejor aún en ese sentido. Respecto al cumplimiento de normas de seguridad en los edificios, los municipios se encargan de controlar eso. Si encuentran algo que esté mal, hacen lo que ahora, el constructor pone en regla las cosas y la obra continúa. No hay ningún inconveniente con eso. Ahora, como dijo Carlos, los problemas estructurales de las distintas instituciones en materia de personal capacitado o de contar con recursos humanos suficientes para poder satisfacer las necesidades del crecimiento de cada municipio es ya una cuestión que tiene que... Nosotros como ciudadanos tenemos una garantía constitucional de hacer reclamos y pedir informaciones a las autoridades competentes. Entonces, eso está consagrado. Así que nosotros podemos hacer los reclamos. Siempre vas a encontrarte con el problema de que te escuchen o no nomás, ¿verdad? Pero decir, el Ministerio del Trabajo hace sus controles y fiscalizaciones respecto al cumplimiento de la incorporación del personal a la nómina a los efectos que estén abarcados por el seguro correspondiente. Eso se hace normalmente. Entonces, no sabría decirte si en el municipio donde vos estás actuando se dan estas condiciones o no. El mejor trabajo que uno puede hacer desde la entidad donde ustedes mismos están agremiados ahora es impulsar esas acciones. ¿Entendés? Porque el gremio de ustedes tiene alcance nacional. Entonces ustedes podrían claramente impulsar estas acciones. Y les soy honesto, no es tan difícil, ¿eh? A veces lleva un poco de tiempo, pero después resultan mejorando, ¿verdad? Es normal que ocurra eso y a veces la gente necesita también un poco que se les ayude, ¿verdad? Entonces, Lisandra, espero haber tus preguntas lo mejor y más completamente posible. Sí, muchas gracias. Está muy aclarado. Le agradezco las explicaciones de los demás colegas también. Y voy a estar atenta a todo este Gracias, trabajo. Lisandra. Gracias, Lisandra. María Luz, no sé si vos tenés la mano levantada. Sí, no, quiero aportar dos cosas, ¿verdad? Uno, que el Ministerio de Trabajo realmente, como dijo Carlos, no tiene el personal ni adecuado ni suficiente para hacer los controles de obra, controles de profesionales, ¿verdad? Entonces nosotros como gremio y como profesionales del Paraguay necesitamos tener organismos de fiscalización. Por eso es que presentamos la ley de colegiatura como los otros países tienen. Si yo me quiero ir a Córdoba a trabajar, tengo que estar inscrita en el Colegio de Arquitectos de Córdoba. Es más, el Colegio de Arquitectos de Córdoba con la Municipalidad de Córdoba trabajan en forma unida y ven quiénes pueden trabajar y quiénes no. Acá la ley 979 es muy clara, en su artículo 2 dice claramente quiénes pueden trabajar como arquitectos, ingenieros, agrimensores y topógrafos, ¿verdad? Dice, es cierto que es una ley del 64 y que no explica mucho, pero es la que tenemos actualmente, ¿verdad? Aparte de eso, lo que no mencionamos y me gustaría traer a colación es el REPSE, que es un registro de profesionales que es un registro obligatorio de profesionales que prestan servicios dentro de la República del Paraguay, ¿verdad? Lo que pasa es que eso el abogado va a saber, no tiene sanciones
Entonces, por eso nosotros como gremio estamos pidiendo que se defina mejor el rol de ese registro de profesionales que prestan servicio dentro de la República del Paraguay. Y lo que le quería decir al arquitecto González es que sí, muchas veces necesitamos de profesionales altamente formados, especializados en varias cosas que a lo mejor en este momento nosotros no tenemos. Pero para eso logramos nosotros la ley 4727. Y esta ley 4727 dice claramente que cuando no hay profesionales formados, por ejemplo, en aviación, en aeropuerto, en silo o algún profesional, entonces se contrata una consultoría que trabajan dentro con profesionales habilitados dentro de la República del Paraguay. Además, la ley 4727 dice claramente en su artículo 8 que toda obra pública debe ser objeto de un llamado anteproyecto, nacional o internacional. Nacional cuando los fondos son públicos, propios del país, internacional cuando provienen de bancos como el BID, el CAF, el Banco Mundial o cualquier otra financiación que logramos tener, que somos muchos. Ahora estamos por encarar 3 proyectos muy grandes que en su mayoría van a ser internacionales, ¿verdad? Porque realmente, como dijo el arquitecto González, vienen a apoyar y a desarrollar. O sea, que crea ese vínculo que realmente queremos hacer con los extranjeros, con profesionales extranjeros. Pero también quiero resaltar que nosotros tenemos profesionales altamente calificados. Y es más, profesionales que han ido a otros países a estudiar y a especializarse, ya sea en masterados o doctorados. Han salido en forma sobresaliente y han venido para poder, como una obligación con las becas de Becal, ¿verdad?, poder aportar ya sea desde la universidad o desde las instituciones públicas para poder hacer de monitor, que conozcan otros los temas que ellos han estudiado. Y ese es mi aporte por hoy. Y también no quiero que olviden la ley 1012, que ya en el 83 la Asociación Paraguaya de Arquitectos consiguió. Gracias. Gracias. Esa ley, María Luz, es un poco lo que decía también Agustina al comienzo. La ley 4727 es que genera porcentuales de participación respecto a profesionales paraguayos, ¿verdad? No. Ahora, claramente esa ley es trata de las obras oficiales, ¿verdad? Son las obras que son impulsadas oficiales, sí. No es la obra privada, ¿verdad? No, la obra privada no está alcanzada por esa. No. Son 2 cosas distintas, pero está bueno y creo que puede servir un poco de ejemplo para lo que mencionaba anteriormente respecto al Mercosur, a ese libre. Exacto. ¿Verdad? Podría de repente analizarse cómo puede aplicarse algo similar en el caso que vengan empresas, por ejemplo, o que quieran desarrollar algo. Claro, zona individual porque no puedes dividirte, ¿verdad? Pero el ejercicio temporario del Mercosur no se trata de venir a buscar trabajo acá dentro del país. Se trata de venir con un contrato de trabajo. ¿Te das cuenta? Es diferente la figura. Claro. Ahora, nuestra Constitución Nacional, yo te aseguro que le protege a a quienes habitan el país, ¿entendés? Entonces, le da también igualdad de oportunidades a todos, ¿verdad? Yo creo que hay que analizar con mucha tranquilidad cómo plantear las cosas que ustedes quieren lograr para evitar que sean equivocadas las ideas, ¿verdad? Es muy importante eso y que los planteos que se hacen tengan la base más sólida posible y con los argumentos más correctos posibles para evitar que las personas malintencionadas lleven esto por el lado equivocado. No, pero Sí, nosotros estamos trabajando hace más de 20 años. Sí, estamos trabajando con los países del Mercosur. Es más, el 21 vamos a estar en Brasilia, todos los arquitectos del Mercosur, hablando de cómo vamos a hacer el libre tránsito de profesionales dentro del Mercosur.
Y lógicamente después voy a traer las novedades. María Luz, yo dije que era de Argentina al principio, pero no Sí. comenté que soy de Córdoba, así que justo tu ejemplo. Y te digo que la ley de colegiación de Córdoba hace que el mismo colegio regule las estadías transitorias, la matrícula transitoria y las normas y sanciones para el ejercicio ilegal, así que es tal cual como lo decís vos, es muy práctico y muy bueno para los profesionales. Gracias. Agustina, y vamos a estar el 25 de agosto invitado por el presidente del Colegio de Arquitectos de Córdoba, el arquitecto Daniel Ricci. Vamos a estar justamente hablando del Cono Sur, ahí ya está incluido Chile, ¿verdad? Los arquitectos de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina. Vamos a estar reunidos en Córdoba por una invitación de los arquitectos de Córdoba. Por eso me salió el ejemplo. Más que invitar, después te paso mi contacto para que hablemos. Gracias, Agustina. Gracias Muchas todos. gracias a todos. Quiero ir redondeando un poco la noche. Antes que nada, le agradezco. Me gustaría poder compartir los documentos, las leyes. Tenemos el registro, Rosana, de los correos. Hablamos de muchas leyes, de convenios. El doctor también nos va a poder compartir después su resumen. Para que todos tengamos acceso a ese material y podamos leer in extenso. Existen normativas, existen leyes, y lo que nosotros tenemos que hacer hoy es fomentar eso, ¿verdad? Para que tanto los paraguayos como los extranjeros estén en regla al ejercer la profesión de arquitecto e ingeniero, ¿verdad? Yo creo que, casi como mencioné al inicio de esta charla, estamos en un momento clave del desarrollo de nuestro país, donde está viniendo mucha inversión extranjera y se está sumando también se están sumando los profesionales extranjeros. Entonces tenemos que saber qué canales hay que tomar para enriquecernos y colaborar entre todos para este momento, ¿verdad? Yo le agradezco muchísimo a los participantes, a nuestros expositores, al doctor Kemper, que de manera voluntaria se ofreció para apoyarnos acá a la asociación, a Rocío del Ministerio, a la arquitecta María Luz, que siempre también tiene tantos años de gremio y conoce tanto del tema. Entonces, creo que hay todavía mucho por conversar. Tenemos la ley de colegiatura y también tenemos la ley marco de la construcción, que es algo que tenemos que trabajar todavía, que ya venimos trabajando hace mucho tiempo, pero hay todavía mucho por trabajar para poder tener una ley nacional de la construcción. Hoy, así como estamos mencionando, en cada municipio las reglas son diferentes y eso se podría uniformizar de manera nacional para simplificar las cosas. Así que, Jorge, bienvenido, está levantando la mano. Muy buenas noches, apreciados profesionales. Disculpen, estoy acoplado con Lava, está también Estamos cerrando la noche, Jorge. Bueno, mi consulta sería referente también a lo que había preguntado la ingeniera Lisandra, sería más, digámosles, aquí en la zona de frontera, que se siente más, digo yo, ¿verdad? Porque también trabajé en Asunción y sé que hay inversionistas extranjeros, pero tanto como para los profesionales en derecho y para los agremiados en la construcción, va la pregunta. Quiero saber, me gustaría saber cuáles serían el respaldo que tiene el profesional que sería contratado
contratado por una empresa internacional. Y referente a cuál sería el porcentaje que debe contratar esa empresa internacional de profesionales paraguayos y cuál es el respaldo que se tiene en la Constitución, en la ley y en los gremios. Si hay algo que se está destinado o apuntando a esa área. Porque en situación particular sufrimos eso. Se nos contrata primero para comenzar y después se nos deslinda y se quedan solamente los extranjeros. Muchas gracias. Jorge, si nos puedes explicar un poco la situación más particular, si es un caso de obra privada, yo creo que las empresas y los profesionales deben estar registrados, así como se dijo, ¿verdad? Inicialmente, para hacer cualquier tipo de obra de manera local, el profesional constructor tiene que tener su patente habilitante del municipio y para eso tiene que estar registrado en el Ministerio de Obras Públicas, y para estar en registrado en el Ministerio de Obras Públicas tiene que tener su título homologado, y también tiene que tener su residencia temporal al menos. Entonces tiene que haber, sí o sí tiene que haber un paraguayo o un residente temporal como profesional a cargo de la obra. Y bueno, él sería libre a contratar a quien quiera, ¿verdad? Y los personales que estén trabajando bajo su mando, si son extranjeros, también tienen que tener la residencia temporal por lo menos. Es como yo entiendo. Bueno, mi pregunta va bien específica, sí. Voy a aclarar cómo es. No quiero nombrar y no... Pero así, tenemos muchos inversionistas extranjeros. Esos inversionistas extranjeros, cuando quieren levantar una empresa, un proyecto, normalmente ellos acuden a sus paisanos. Le contrata a la empresa constructora grandes paisanos, le traen a territorio paraguayo para ejecutar la obra. Esos paisanos vienen con todos sus proyectos hechos con normativa de su país. En nuestro caso específico, se nos contrata a nosotros como profesionales para comenzar la obra, para ser el profesional que firma los planos, que se tiene que quedar como residente en la obra. Comienza la obra, pasa unos 2 o 3 meses, te prometen que vas a continuar, pasan 2 o 3 meses, te deslindan de la obra y ellos se quedan ahí. Yo sé que sí, son privados, entiendo que cada dueño puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Pero ¿cómo uno como paraguayo tiene un respaldo tanto en la ley como Estado paraguayo y también en una asociación de constructores, de profesionales que te respalde que la empresa que está invirtiendo en la construcción, que le obligue a que sí o sí tenga que tener por lo menos 1 o 2 paraguayos representando serían la constructora o la obra? Clarísimo tu caso. A ver, un poco lo que decía Carlos al comienzo es que primero en puridad debería de estar siempre un profesional que esté debidamente acreditado para estar ahí haciendo esa gestión, ¿verdad? Que es un poco lo que hablábamos anteriormente. Y como respaldo para la situación en particular, yo te recomiendo que
Tenga en cuenta que al ser profesional vos te regís por el contrato de servicios del Código Civil paraguayo y por ende en ese contrato vos podés establecer las cláusulas que hacen a estas condiciones en particular que vos estás diciendo. Vos podés suponer que si vos firmaste los planos para que se construya ese edificio y la obra no se ejecuta en su totalidad bajo tu supervisión, entonces vos podés retirar tu firma de los planos si te separan anticipadamente de la obra y con eso le vas a generar y posiblemente no estés muy contento, pero los mecanismos legales vos lo podés establecer en tu mismo contrato de prestación del servicio que estás haciendo. Porque no, como claramente decir, no es justo que se te separe anticipadamente, es una facultad del propietario. Sí, el Código Civil dice que con 30 días de anticipación en el contrato de servicio te tiene que comunicar y listo, ¿cierto? Pero vos podés también establecer tus condiciones, ¿verdad? Esto ocurre y la obra continúa con personal que no está debidamente acreditado, o las instituciones hacen de oficio puedes hacer la denuncia correspondiente, pero no sé, ya dependerá de la voluntad de cada uno hacer eso, ¿verdad? Asimismo, gracias Cristian, gracias Jorge también por la pregunta. Yo creo que en la frontera se vive mucho de este tipo, se padece de este tipo de casos. La gente que está en el agro también ya se manifestó anteriormente que vienen a hacer silos, que vienen a hacer estudios de suelos, que se cruzan más ahí la frontera. Entonces, Jorge, te invitamos a participar de APROCONS. Rosana te va a pasar los datos para poder hablar más del tema y ver cómo podemos entrar en el tema y tratar de buscar una solución entre todos, ¿verdad? Yo creo que buscando el asesoramiento correcto vamos a encontrar una solución con las instituciones, con los abogados. O sea, hay diferentes instancias a las cuales se puede recurrir. Y volviendo al cierre, le agradezco a todos por la participación. Tenemos mucho por conversar todavía sobre este tema. Así que buenas noches a todos. Gracias Cristian, gracias Rocío, gracias María, gracias a todos los socios y a los participantes. Muy buenas noches y hasta la próxima. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Buenas Gracias, noches. gracias a todos por escucharnos y por compartir sus ideas también. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches, hasta luego.